SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Pues estaba esperando que me surgiera algún trabajo de camarero en el mundo de la noche y tal, y bueno, en abril a principios, con motivo de la Semana Santa, pues conseguí que me llamaran. Sí, cuando me puse a buscar encontré un trabajo de estos así, un poco puente. Tardé muchísimo en conseguir lo que fue un trabajo, hasta bueno, que conseguí de camarero como tal. Yo sí. De momento quiero mantenerme para coger experiencia más que nada. Son las voces detrás del buenísimo dato del paro que hemos conocido hoy, paro que bajó en abril en 74.000 personas. El mercado laboral batió récord el mes pasado con 20.600.000 personas ocupadas. Nunca antes en España había habido tantas personas con trabajo. Ahora entramos al detalle de este dato, pero luego está también la gente que no debe de tener los mismos problemas que el común de los mortales. Xavier Trias, candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, está hablando hoy de cómo la inflación complica llegar a fin de mes y ha puesto este ejemplo. Hi ha gent que li van molt bé les coses, però hi ha gent que li van molt malament les coses. Pero muy malamente. Hay gente a la que le van muy bien las cosas, pero hay gente a la que le van muy mal las cosas, pero que muy mal. Y un señor que está cobrando 3.000 euros, de golpe se encuentra con que le han subido la hipoteca, de golpe se encuentra con que el gas se le ha disparado. Este hombre se encuentra con que no llega a final de mes. Por tanto, hay mucha gente que está irritada. Per tant, hi ha molta gent que està irritada. Un señor que está cobrando 3.000 euros se encuentra de repente con que no llega a final de mes. Xavier Trias. Su equipo ha corrido a decir que lo que en realidad tenía en la cabeza eran los ingresos de una familia entera, no de una persona, y que lo que quería explicar es que la inflación y el encarecimiento de la vida no afectan solo a los más vulnerables, sino también a la clase media. Pero ahí quedan esas palabras de Xavier Trias, candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona. Un señor que esté cobrando 3.000 euros se encuentra con que no llega a final de mes. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Las temperaturas, que hoy han bajado un poco, volverán a subir mañana, pero en líneas generales el tiempo será muy parecido al que ha hecho durante toda la semana. De entrada, sol, también algunas nubes, pero solo darán un tono blanquecino al cielo, algo más compactas en puntos costeros, pero igualmente con sol. Mañana primeras horas, ambiente fresco, durante la tarde máximas de 20 a 25 grados en puntos costeros, entre los 25 y los 30 en el interior de la península, por encima de los 30 en el valle del Guadalquivir. El fin de semana veremos más nubes con algunos chubascos al norte de la península. Tenemos carrusel ahora mismo en directo en SER Más y en los móviles con la Liga. En este momento el Español acaba de empatar ante el Sevilla. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos dos partidos en juego, media hora de la primera parte. En Sevilla, Sevilla 1, Español 1. Y en Girona, Girona 0, Mallorca 0. A las 10 de la noche se juegan el Athletic de Bilbao Betis y el Rayo Valladolid. Y a las 8:30, Euroliga de baloncesto en Belgrado, el tercer partido del playoff entre el Partizan y el Real Madrid. El cuarto partido, mejor dicho. Si gana el Partizan, pasará a la Final Four. El Real Madrid necesita ganar este partido para empatar la eliminatoria. Y hoy el filósofo italiano Nuccio Ordine ha ganado el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ordine es uno de los mayores expertos que existen en el Renacimiento, pero hoy el jurado ha querido reconocer también su compromiso con la educación. Hace unos meses, Ordine estuvo aquí, en Hora 25, y ya defendió en estos micrófonos con muchísima pasión, además, que la cultura general es la herramienta más valiosa que puede tener un joven. Hacen creer a los estudiantes que tú tienes que estudiar para adquirir un título y después con este título, como un pasaporte, ganar dinero en el mercado. Yo creo que esta es una forma de corrupción de los alumnos. La tarea de un buen profesor es exactamente hacer comprender a los alumnos que tienen que estudiar para ser mujeres y hombres que tienen un sentido crítico, ¿no? Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Si quieren escuchar la conversación entera que mantuvimos con él, la entrevista, pueden llegar a ella a través de las redes sociales de Hora 25 y buscando también las entrevistas de Hora 25 en SER Podcast, en Spotify o en Apple Podcast. Casi 240.000 nuevos puestos de trabajo se crearon en abril. 240.000 nuevos puestos de trabajo, según los datos de empleo que hemos conocido hoy, son datos récord. El número de afiliados a la Seguridad Social está en 20.614.000 personas. Nunca antes, desde que hay registros, se había llegado a una cifra así. 20.214.000 personas cotizando a la Seguridad Social. Y además baja el paro. Abril termina con 73.890 parados menos.
Sindicatos, incluso también la patronal, reconocen que estos datos de hoy son buenos. Elsa Llorente. Sí, que 238.500 personas encuentren empleo en un mes es bueno para sindicatos y sigue mostrando una notable fortaleza. Y para empresarios. Parece que son unos datos que no están mal, que están bien. Hay que tener presente también lo que ha sido la ocupación de Semana Santa. La creación de empleo ha sido excepcional en abril. 20.615.000 personas trabajando. Nunca antes había habido tantas en España. Para Fernando Luján, de UGT, se demuestra que subir salarios no destruye empleo. Sino que fomenta el empleo, fomenta el tener una mayor actividad económica. El paro baja en abril, hay casi 74.000 parados menos. El total de parados en España se sitúa en 2.788.000. Llevamos ya un año sin superar la barrera de los 3 millones de parados, pero siguen siendo muchos. Seguimos teniendo un paro elevado en España. Dice el presidente de la patronal que en construcción y el sector servicios hay vacantes disponibles, pero faltan trabajadores. Rosa Santos, COE. Necesitamos mejorar la empleabilidad de los trabajadores desempleados. La hostelería ha tirado del empleo en abril por el efecto Semana Santa, pero en el último año se ha contratado más en educación, sanidad y administraciones públicas que en bares y restaurantes, lo que da la sensación de que las elecciones se notan también en la creación de empleo. Datos que también celebra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española. Y si estos datos si demuestran algo es precisamente la fortaleza de España y la bondad de las reformas que estamos emprendiendo, las políticas económicas que estamos implementando. Aunque la oposición pone el foco en el paro juvenil. Alberto Núñez Feijóo. Imaginaros que un presidente del gobierno dice que su país es el mejor y es el país con más paro de la Unión Europea y con un 30% de paro juvenil. Es una falta de respeto y yo lamentablemente tengo que decir que es un insulto. La tasa de paro juvenil sigue siendo altísima, pero hay que compararla con los datos de los que venimos. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria se registraron cifras por encima del 50% en 2012, 2013, 2014, con el PP en el gobierno. Por lo tanto, mercado de trabajo fuerte que no está sufriendo los efectos ni de la guerra de Ucrania, ni de la inflación, ni de los tipos de interés que no paran de subir. Hoy un 0,25% más. El Banco Central Europeo encarece el precio del dinero hasta el 3,75%. Levanta algo el pie del acelerador, el Banco Central Europeo, porque las anteriores subidas habían sido de medio punto, más duras, la de hoy de 0,25, pero Christine Lagarde ya deja la puerta abierta a que se aprueben más subidas. Ha dicho específicamente hoy que lo que ha sucedido esta mañana no es una pausa en este ciclo para combatir la inflación, que puede venir más. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. La esperanza de que los tipos de interés dejen de subir en Europa se queda en eso, en esperanza por ahora. El Banco Central Europeo apunta a que las subidas no han terminado, pese a que llevamos 7 de manera consecutiva y a que el precio del dinero está ya en el 3,75%. Pese a la bajada de la inflación y al endurecimiento del crédito por parte de las entidades, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cree que los tipos tienen que subir aún más. We are continuing this hiking process. As I said, this is a journey. We have not arrived yet. Continuamos este proceso de subida porque estamos en un viaje y no hemos llegado aún al final, ha dicho Lagarde hasta 4 veces durante la rueda de prensa. También ha enfatizado que cuando habla de futuras decisiones lo hace en plural, insinuando que puede haber más de una subida. Así que la señal es bastante clara, habrá más subidas de tipos. Hora 25. Con Aimar Bretos. Hablábamos antes de los efectos de la reforma laboral sobre el empleo. Hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho aquí en España que pretende impulsar allí en Colombia una reforma como la que se ha hecho aquí. Siguiendo el ejemplo, queremos una reforma laboral. Aquí se ha logrado a través de un decreto real de dignidad laboral. Aquí coincidimos los dos gobiernos en el mismo objetivo, que el pueblo trabajador tenga jornadas menos extensas, más estables. Palabras de Petro en Moncloa después de reunirse hoy con Pedro Sánchez. El presidente español ha hablado también hoy por teléfono con el primer ministro británico, Rishi Sunak, una llamada a petición de Sunak en la que los dos se han comprometido a cerrar cuanto antes, dicen, un acuerdo sobre Gibraltar. Según la Moncloa, el presidente español y el premier británico apuestan por dar lo antes posible los últimos pasos en las negociaciones sobre este asunto. Sánchez, por cierto, que hoy se ha referido por primera vez a lo que sucedió el 2 de mayo, el martes, en la Comunidad de Madrid, cuando el gobierno de Ayuso impidió físicamente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que subiera a la tribuna de autoridades. Ayer la presidenta de Madrid acusó a Bolaños de ir allí a provocar. Hoy Sánchez... En una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia de qué color
político gobierne una u otra institución. Lo relevante es siempre respetar las reglas, porque si no se respetan las reglas, quien no las respeta pierde toda razón. Pero en el PP hacen chascarrillos con el asunto. Esteban González Pons. Tengo aprecio personal por Félix Bolaños y me duele que su jefe lo haya puesto en esta situación de ridículo. En todas las comuniones de España esta primavera se va a gastar la broma de cuidado que se cuela Bolaños. Por cierto, que el que no ha estado hoy del todo fino ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha empezado así como van a escuchar un mitin en Cádiz. Yo he llegado a Cádiz, tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por la luz gaditana. Claro, lo que pasa es que la luz, la gaditana y la de cualquier sitio vaya, lo que hace es que contrae las pupilas, no las dilata. Pero Feijóo se ha debido de gustar con el tema de las pupilas allá en Cádiz y al terminar el mitin... Y ahora ya, como tengo la pupila completamente dilatada, tengo que deciros que me siento muy orgulloso de venir a Cádiz. Feijóo hoy en Cádiz. Por cierto, allí en Andalucía el PP intenta sacar de la campaña electoral la controvertida ley de Doñana para legalizar regadíos irregulares. El equipo de Juanma Moreno no va a dar más pasos en la tramitación hasta después de las elecciones del 28 de mayo. Podría hacerlo, pero no los va a dar. Y de esa manera se garantiza que las comparecencias parlamentarias sobre este asunto tóxico no coincidan con la campaña. Esto no quiere decir que reculen ni que vayan a retirar la polémica ley, porque no es así. De hecho, lo que van a hacer es que después de las elecciones seguirán con su tramitación de urgencia. Pretenden tenerla aprobada la ley ya para julio. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. El PP congelará la tramitación de esta proposición de ley hasta pasadas las elecciones del 28 de mayo. Se iba a tramitar por vía de urgencia y sería a finales de junio cuando podría estar en vigor. Ahora retrasa todo hasta que calibren en los comicios locales el impacto de lo que ya se había convertido en un serio problema para el gobierno de Moreno Bonilla. Se organizará un nuevo calendario que empezará en junio. Freno en seco del PP, pese a que este mediodía, en la sesión de control, el presidente insistía a Vox en que no podía retirar un texto que era incipiente, necesario y que buscaba dar una solución a miles de personas. Vox le instaba a desoír a Bruselas. Manuel Gavira de Vox y Juan Manuel Moreno. Y nosotros tenemos claro que cuando se trata de defender a los agricultores o a los trabajadores, lo que diga Bruselas y lo que diga la izquierda nos preocupa realmente poco. Somos grupos políticos distintos. Fíjese usted que ustedes son euroescépticos y no creen en la Unión Europea y nosotros somos europeístas. El PP mantiene su compromiso de que esta proposición ni afecta ni afectará al acuífero de Doñana. Y en plena polémica sobre el agua, en plena sequía. Hoy la Junta de Andalucía le ha pedido al Gobierno central que permita mandar agua al río Guadiamar coincidiendo con el Rocío. Por ese río, a la altura del Vado del Quema, es por donde pasan todos los años los peregrinos. Pero este año la zona está seca y la Junta ha pedido un desembalse de agua, cosa que suelen hacer todos los años para limpiar el agua por la que tienen que cruzar los peregrinos, pero este año lo piden en plena sequía, en una intensa sequía. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. El río Guadiamar está seco a la altura del Vado del Quema y, como otras veces, este año y a pesar de la sequía también, la Junta le ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que autorice un desembalse desde el Agrio para que el paso emblemático de las carretas del Rocío por esta zona luzca con agua. 62 hermandades atraviesan el Quema cada año. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se muestra dispuesta a hacer coincidir el desembalse previsto para los regantes de Aznalcázar con los días del Camino del Rocío a finales de este mes, pero la prioridad será la necesidad que tengan los agricultores. Joaquín Páez, presidente del organismo. Nunca se desembalsa específicamente para el Quema. Todos los años recibimos de una u otra manera, a través del Plan Romero, peticiones para la limpieza del Quema que atendemos, para la limpieza de los arroyos que procuramos atender y para dejarlo aquí en las mejores condiciones, y luego procuramos que estos desembalses que se producen de manera ordinaria en el ámbito de nuestras competencias y en el ámbito de la atención a nuestros usuarios sean los más beneficiosos para todo el mundo. El embalse del río Agrio se encuentra al 70% de su capacidad y tendrá 2 desembalses este mes, uno para la planta termosolar de Abengoa, que no afecta al Quema, y otro para los cultivos de Aznalcázar. Ucrania asegura que Rusia está bombardeando Kiev en este momento con misiles y drones. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Una nueva oleada de ataques contra la capital, sí, con misiles y drones, como ya hicieron de madrugada, aunque no es habitual que Rusia bombardee a estas horas de la tarde. Desde varios puntos de la ciudad se están escuchando fuertes explosiones.
También ráfagas de disparos. Las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que vayan a los refugios más cercanos, aunque según la administración militar, la defensa antiaérea está funcionando. Rusia apunta a Estados Unidos como la auténtica mano negra tras el supuesto ataque con drones al Kremlin, un ataque que, según Rusia, tenía como objetivo asesinar a Putin. Ayer pusieron los focos en Ucrania. Hoy el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, asegura que este tipo de decisiones no las toman en Ucrania, sino que se deciden en Estados Unidos, que son los norteamericanos los que marcan los objetivos y los ucranianos solo los ejecutan. Cuando le han preguntado a Peskov en qué datos o en qué fuentes se basaba para decir esto, él ha contestado que es la información que les suministra la inteligencia rusa. La Casa Blanca lo desmiente. Su portavoz para la Seguridad Nacional, John Kirby, dice que Rusia está mintiendo y que no tiene nada que ver con ese supuesto ataque con drones. Y sobre drones, aquí en España el Departamento de Seguridad Nacional está preocupado porque desde que empezó la guerra en Ucrania han proliferado en Internet tutoriales sobre cómo convertir un dron civil, un dron normal, digamos, en un arma de guerra, añadiéndole, por ejemplo, material explosivo. Seguridad Nacional está en alerta por el riesgo de que haya terroristas que calquen esas técnicas. Javier Bañuelos. Sí, es una amenaza real. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional reconoce por escrito su preocupación. Admiten que es un riesgo notable. Cualquier persona en su casa, en una tarde, puede convertir su dron de juguete en un arma de guerra. Lo único que le harían falta, claro, serían los explosivos. Pero bueno, en su defecto puedes utilizar cualquier tipo de napalm casero, por ejemplo, ¿no? Y en realidad es bastante sencillo y bastante peligroso. Y además muy barato, como detalla Carlos Fernández Morán de Global Intelligence. Ahí está la cuestión, sobre todo, de por qué es tan peligroso, ¿no? Un misil puede estar costando entre varios cientos de miles de euros y un dron de estos te lo puedes comprar por entre 1.000, 2.000 euros. A esto se suma otra preocupación del departamento que dirige la Seguridad Nacional. Admiten que con la guerra en Ucrania se está multiplicando a través de canales de redes sociales los tutoriales que aleccionan sobre cómo reconvertir estos drones en armas de guerra. Por eso los expertos animan a restringir esos contenidos. Han condenado esta tarde en Estados Unidos por conspiración sediciosa a 4 miembros de los Proud Boys. Es un grupo extremista afín a Trump. Los condenan por participar en el asalto al Capitolio de 2020. Es un delito gravísimo, penado con 20 años de cárcel, aunque les pueden terminar cayendo hasta 50 años porque se enfrentan también a otros cargos. Pero lo fundamental del caso es que el jurado da por probado la vinculación entre estos extremistas y el expresidente Trump. El fiscal ya hablaba de ellos como el ejército de Trump. Y según el veredicto, el día del asalto actuaron como defensores de las mentiras de Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Un delito que aquí en Estados Unidos se aplica en raras ocasiones, aunque hace unos meses ya vimos a varios miembros de los Oath Keepers, otro grupo que participó en la insurrección, imputados con este mismo cargo. Hay que tener en cuenta que el de hoy es un veredicto parcial, el jurado seguirá deliberando, y más allá del cargo de conspiración sediciosa contra estos 4 miembros, 5 Proud Boys en total han sido imputados por una decena de cargos, como agresión a funcionarios, robo de bienes personales o obstrucción de un procedimiento oficial, en este caso a la votación del Congreso para certificar a Joe Biden como presidente. Se trata además de un veredicto significativo por 2 razones. Por un lado, porque podría ayudar al fiscal que investiga a Donald Trump por su rol en el asalto al Capitolio, y por el otro, porque los Proud Boys fueron uno de los grupos más organizados y violentos de los que participaron en aquella insurrección. El defensor del pueblo en Navarra denuncia que 2 colegios privados han hinchado artificialmente las notas de sus alumnos de bachiller, cosa que les sitúa después mucho mejor a la hora de elegir plaza para la universidad. Es una noticia que ha adelantado la cadena SER en Navarra. Allí nos vamos, Javier Lorente. Buenas tardes. Los 2 colegios ocupan sistemáticamente el puesto 1 y 2 en mejores notas de bachiller, un 8,5 de media. Luego llegan a la EBAU y esa brillantez se opaca. Por ejemplo, uno de ellos, Irabia Izaga, se quedó un curso de los analizados en el puesto 33. El informe parte de una denuncia de una madre tras los exámenes del curso pasado. El defensor estudia las notas en los centros desde 2016 y las compara con las de la EBAU de cada curso. El resultado, el diferencial entre unas y otras, en el caso de estos centros, duplica y hasta triplica la desviación media de todos los colegios navarros. En los 6 cursos analizados, la diferencia media entre las notas que se ponen en los colegios y lo que sacan en la EBAU es de 1,3 puntos. El defensor concluye que hay claros indicios de una elevación artificiosa de las notas. Recomienda a Educación que controle los procesos de evaluación para evitar que se vulnere el principio de igualdad a la hora de acceder a la universidad. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ha incendiado el debate
político y público en su país con un libro que acaba de publicar. Es una novela que tiene un fragmento de importante contenido erótico, muy, muy explícito. No es novedad que este ministro publique, lleva 5 libros en 4 años. Se ve que es prolífico, que tiene tiempo para ello, pero en este último, además del contenido erótico, la cuestión es el momento. Llega en un momento en el que los ánimos del país están muy caldeados allí en Francia con la reforma de las pensiones, la inflación. No están tampoco los franceses como para que el ministro de Economía les venga hablando de dilataciones y de protuberancias marrones del ano. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Lo ya inaudito es que el ministro de Economía, Bruno Le Maire, tenga tiempo para escribir una novela de casi 500 páginas. Y desde que ostenta el cargo en 2017, con la primera presidencia de Emmanuel Macron, ya es el 5º libro que publica entre ensayos y novelas. Esta novela se llama Fuga Americana, la ha publicado Gallimard, y es una travesía musical por el siglo XX con exiliados de Europa del Este a Estados Unidos. En un pasaje, el narrador Oscar Werder-Meyer relata una experiencia erótica con una tal Julia. A veces se levantaba la camisa gris pálido para mostrar sus pechos. ¿Has visto qué grandes están hoy? ¿Lo has visto, Oscar? Se la quitaba del todo, mostrando unos puntitos rojos en las axilas, como picaduras de mosquito. Me daba la espalda, se tiraba en la cama, me enseñaba el hinchazón marrón de su ano. ¿Te vienes, Oscar? Estoy tan dilatada como siempre. Aparte del interludio erótico, lo que ha intrigado a los internautas es de dónde saca el tiempo el ministro para esta escritura. Hay quien le felicita por ello, pese a la presión que soporta en su función, y otros que hacen broma diciendo que ahora entienden por qué la deuda de Francia ha alcanzado los 3.000 millones de euros. De hecho, el viernes pasado, la agencia Fitch degradó la nota del país en el contexto de la conflictiva reforma de las pensiones. Otra cosa también llamativa es que Le Maire es uno de los nombres que suena junto al ministro del Interior, Gérald Darmanin, para sustituir a la primera ministra Elisabeth Borne. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Récord absoluto de empleo. La prueba más evidente es que hay 20,6 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Récord absoluto también en menos paro. Por vez primera bajamos de 2,8 millones desde 2008, cuando la gran recesión. A ver qué dicen ahora los que consideraban que la reforma laboral culminada hace 16 meses sería un fiasco, los que la atacaban por intervencionista y malvada, los que decían que había truco porque se creaban más empleos públicos que privados, y los que consideraban que los fijos discontinuos eran una camama, no eran verdaderos fijos estables. Todos esos tendrán que consolarse, porque son los mismos que llevaron el desempleo a duplicar la cifra actual, 6 millones largos de parados. Era en 2013. Ustedes se acordarán, incluso ellos. Lo extraordinario y paradójico de estas cifras es que se conocen el mismo día en que los tipos de interés vuelven a subir, aunque a un ritmo más moderado, el 0,25%. Ya se sabe que cuando los tipos crecen continuamente, baja el crédito de los bancos a las empresas, se desploman las hipotecas a los particulares, cae el crecimiento económico y encima hay una guerra y los precios todavía siguen disparados. Pero ni con esas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.